Buenas tardes a todas, mi nombre es Lilia Zúñiga y yo la saludo desde la ciudad de Chicago, Illinois. Y en esta tarde vamos a continuar con nuestra cápsula de geografía bíblica. Antes de continuar, quiero mencionar que la historia y la geografía de un lugar específico están relacionadas, ya que la geografía influye en la historia. Y la historia, a su vez, moldea el paisaje geográfico y cómo, a su vez, las acciones humanas moldean esta historia transformando el paisaje geográfico a lo largo del tiempo. Así que nuestro tema de hoy es pactos, promesas y juicios. Leamos lo que Dios le había prometido a Abraham. Génesis 12, 2 y 3 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hoy veremos los capítulos 17 al 19, así que acompáñenme al encinar de Mamre. El encinar de Mamre es el lugar en el que se estableció Abraham después de separarse de su sobrino Lot. ¿Recuerdan? Lot se fue hacia Sodoma. Cabe mencionar que la ubicación de Sodoma y Gomorra solo son aproximaciones, pues no hay indicios arqueológicos que certeramente nos permitan ubicarlas. El encinar de Mamre se encontraba en Hebrón, que está en la parte sur del territorio de Canaán. Pertenecía a Mamre, un príncipe amorreo. 14 años después que se instalaran en el Encinar de Mamre, vamos a ver eventos históricos que serán fundamentales en la vida de Abraham y toda su descendencia después de él, y cómo todo esto sigue trascendiendo a través del tiempo de generación en generación. Génesis capítulo 17 comienza así. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Dios se presenta a Abraham como el Todopoderoso. En hebreo es el Shaddai. Él significa Dios o fuerte y Shaddai deriva de la raíz Shad, que significa pecho o seno. Esto nos indica que Dios es quien sustenta su creación y da vida. Dios, el Shaddai, confirma su pacto. Dios promete a Abraham una gran descendencia y hará pacto con él y su descendencia. Lo leemos en Génesis 17, 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En este capítulo, Dios cambia los nombres a Abraham y a Sarai. Observemos. Abraham quiere decir padre elevado o enaltecido, a Abraham, el padre que significa padre de multitudes. Sarai significa mi princesa, un título que se refiere a una autoridad confinada a una familia. Se le cambia por Sara, que significa solamente princesa, en un sentido más amplio y absoluto sin restricción. Así que Sara sería madre de naciones. Shem en hebreo significa fama, autoridad, honor, carácter. Así que el nombre es mucho más que una etiqueta. Los nombres dados por Dios revelan una promesa, una nueva identidad y una nueva misión dada por Dios. Pero Dios no solo les cambia los nombres. Además, Dios le dice a Abraham que debe circuncidarse y circuncidar a sus descendientes a los 8 días de nacidos y también a todo varón entre ellos, a sus siervos nacidos en casa o comprados. La circuncisión sería la señal del pacto. Pacto en hebreo se dice brit y circuncisión es milá. La circuncisión es una señal física del pacto que hace Dios con Abraham y que será también para su descendencia el pueblo elegido. El pacto tiene la promesa de darles la tierra. Esta señal de pacto apunta a una realidad espiritual, la circuncisión del corazón,
como vemos en Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y también en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Volviendo a Génesis 17, Dios le dice a Abraham especialmente que Sara tendría un hijo. Recordemos cómo reaccionó Abraham. Abraham se ríe pensando, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara, ya de 90, ha de concebir. Abraham pensó que él tendría descendencia por medio de su hijo Ismael, al que tuvo con Agar, pero Dios le reitera que sería Sara quien le daría a luz un hijo, y además le dice que su nombre sería Isaac. También le dice que Ismael llegaría a ser una gran nación, pero establecería su pacto con Isaac, el hijo que tendría con Sara. El capítulo 17 termina narrando que Abraham se circuncidó a su hijo Ismael, que entonces tenía 13 años, y a todos sus siervos. Llegamos al capítulo 18, que nos narra la llegada de 3 varones al encinar de Mamre, a donde habitaba Abraham, quien se postra y dice, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham se apresura a atenderlos y vemos que teniendo criados lo hace él mismo, y él, cómo los hizo, nos sorprenderá. Abraham le dice a Sara que haga panes con 3 medidas de flor de harina. A un criado le manda a preparar un becerro que él escogió. Abraham mismo le dice, pon delante de ellos mantequilla, leche y la carne del becerro. Lógicamente también el pan que hizo Sara. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Vemos la reverencia, la amabilidad y la rapidez con que los atendió. Los visitantes preguntan, ¿dónde está Sara, la mujer de Abraham? Y él les responde, aquí atrás. Y Dios ratifica su promesa diciendo, el año que viene, en el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Recuerdan que anteriormente Abraham, al escuchar esta noticia, se había reído? Pues ahora la reacción de Sara es la misma. Ella se ríe diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Preguntémonos, ¿podría Dios cambiar de parecer por nuestra incredulidad? Claro que no. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Tampoco. La promesa de un hijo a Abraham y Sara es un evento que subraya la fidelidad de Dios y su poder para cumplir las promesas a pesar de las dudas. Al final, Abraham y Sara creyeron y tuvieron fe, y su hijo se llamaría Isaac, que significa risa. El capítulo 18 continúa narrando que se apartaron de ahí los varones y fueron a Sodoma. Y Dios dijo a ellos, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios estaba considerando a Abraham como amigo, ya que no iba a encubrirle lo que iba a hacer. Santiago 2:23 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. También Yeshua lo dijo en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero, ¿qué era lo que Dios no encubriría a Abraham? Que el clamor contra Sodoma y Gomorra se había aumentado más y más, y el pecado de ellos se había agravado en extremo. Dios descendería para ver si habían consumado su obra según el clamor que había llegado a él, y si no, lo sabría. De los 3 varones, 2 de ellos se apartaron y se fueron a Sodoma. Abraham comienza a preguntar a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer hagas tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas.
el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Dios: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y así estuvo pidiendo Abraham. Fue bajando el número: 45, 40, 30, 20, hasta que dijo: aunque soy polvo y ceniza, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. Y la respuesta de Dios siempre era la misma: no la destruiré, respondió Dios, por amor a los 10. Y con eso se despidieron. Así termina el capítulo 18. El capítulo 19 narra que los dos mensajeros, al llegar a Sodoma, llegaron a la casa de Lot. Y Lot Sodoma se encontraba en una llanura que compartía con otras ciudades, las que vimos en el capítulo 14 de Génesis, cuando Abraham rescató a su sobrino Lot, que había sido llevado cautivo. Lot volvió a vivir en Sodoma. No sabemos la razón, pero toma sentido el por qué Abraham pedía que los justos de Sodoma, porque ahí estaba su sobrino y ahora otra vez estaba en peligro. Pero esta vez Abraham no correría a salvarlo, pues él sabe que Dios salva a los justos. Pero, ¿será que Lot es justo? Veamos. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Recibió a los dos varones y los atendió. Después de la comida, ellos dijeron que se quedarían fuera de la casa, pero Lot les insistió en que se quedaran. ¿Por qué? Porque él ya conocía a la gente de ese lugar. Todos los varones del pueblo, desde el más anciano hasta el más joven, llegaron a pedir que se les entregaran los varones para conocerlos. Y ahora vienen las preguntas. ¿Por qué la gente de Sodoma, al ver a los forasteros, le exigen a Lot que se los entreguen? ¿Por qué iba a ser destruido el lugar? ¿Cuáles eran los pecados de Sodoma? Para empezar, veamos qué dicen las escrituras. Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahvé en gran manera. Isaías 3:9, como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma, porque ellos amontonaron mal para sí. Jeremías 23:14, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí Dios llama a su pueblo Sodoma por los pecados que cometieron. Sodoma es un referente de maldad y según la historia que hemos visto de los hombres que querían conocer a los visitantes, sería algo así como está escrito en Romanos 1:27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lean este capítulo entero, pues parece una descripción de lo que hicieron los hombres de Sodoma y consideren que cualquier parecido con la realidad hoy en día es mera coincidencia. Pero veamos lo que le pasó a Lot y sus familias. Lot no permitió que los hombres de Sodoma cometieran tal maldad con los ángeles. Entonces los hombres de Sodoma lo comenzaron a violentar, pero los ángeles los libraron hiriéndolos con ceguera. Los árboles le advierten a Lot que la ciudad será destruida, que reuniera a toda su familia y todo lo que tuvieran. Los futuros esposos de sus hijas no le creyeron, se burlaron de él y decidieron quedarse. Lot hace una petición. Le dice a los ángeles que le permitan ir a Zoar, la cual es pequeña, y ellos se lo permitieron. Le dijeron que esa ciudad no sería destruida, pero que huyeran rápido, sin mirar atrás. Hasta tuvieron que sacarlos de la mano. En este mapa podemos ubicar a Zoar, la cual es Bela. Fue llamada Zoar por esto que dijo Lot, que era pequeña, pues Zoar significa pequeña.
Pero Lot debía darse prisa, pues Zoar estaba a unos 25 kilómetros al sur de Sodoma. Ellos salieron al rayar el alba, es decir, en los primeros indicios del día, y llegaron a Zoar al salir el sol. Esto es 1 hora y media de camino máximo. En su recorrido pasaron por Gomorra, otra ciudad que sería destruida. Una vez que Lot y su familia llegaron a Zoar, Dios envía fuego y azufre sobre las ciudades, destruyendo a sus habitantes y todo lo que en ellas se encontraba. La esposa de Lot desobedece la orden divina y mira hacia atrás, convirtiéndose en una estatua de sal. ¿Lo miraríamos como consecuencia de su desobediencia y apego al pasado? Yeshua dijo en Lucas 17, 31, 32, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. La historia de Sodoma y Gomorra es un ejemplo del juicio de Dios contra la iniquidad y la corrupción moral. Veamos qué pasó después. Por la mañana, Abraham subió al monte donde había estado delante de Dios y vio el humo salir de la tierra como el humo de un horno. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot para no ser destruido. ¿Significa que Lot sí era justo? Segunda de Pedro 2, 6 al 8 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot, al estar en la puerta de Sodoma, fungía como juez y al no permitir que se hicieran maldad a los visitantes, actuó con justicia. La historia nos cuenta que Lot decidió no quedarse en Zoar, pues tuvo miedo y se fue a vivir al monte en una cueva. Sus hijas, pensando que eran los únicos sobrevivientes de la tierra, cometieron incesto para tener hijos, logrando su objetivo. Y cada una tuvo un hijo de su padre. La mayor dio a luz a Moab, padre de los moabitas, y la menor a Ben-amí, padre de los amonitas, pueblos que se establecieron al oriente del Mar Muerto y del río Jordán. Dios le advirtió más tarde a su pueblo Israel que no se metieran con Moab y Amón, pues él les había dado esa tierra a los hijos de Lot. Pero hay una profecía sobre Moab y Amón que es muy importante y muy impactante. Leamos. Sofonías 2, de 9 al 10 dice, por tanto vivo yo, dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y minas de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Yahvé de los ejércitos. Este será el fin de Moab y Amón, semejante al fin de Sodoma y Gomorra. Con base en la catástrofe que narra Génesis 19 y en Sofonías 2, 9 y 10, algunos piensan que Sodoma y Gomorra se localizaba en el territorio que hoy ocupa la parte del Mar Muerto y que antes era una llanura fértil, pero que al ser destruido con azufre y fuego del cielo, algo muy parecido a una lluvia de meteoritos, el terreno donde estaban quedó sumido y fue inundado por el Mar Muerto, el cual básicamente es una mina de sal. De ser así, el recorrido de los mensajeros hacia Sodoma y Gomorra debió ser en línea recta, no costeando el Mar Muerto, como es lógico pensar al ver un mapa contemporáneo. Actualmente no hay indicios arqueológicos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero sea como sea, tanto vivir en pecado como vivir en justicia influirá en la geografía. Por el pecado, las ciudades fueron destruidas y actualmente Sodoma y Gomorra son referentes al pecado y a la contaminación ambiental. En contraste con ello, las peticiones de dos hombres justos influyeron en que Zoar permaneciera
y también fuera nombrada por el profeta Isaías como una ciudad para huir. Esto se encuentra en Isaías 15:5. Esto es un ejemplo de que la maldad en cada país influye en su estructura geográfica. La historia en estos 3 capítulos nos revela y nos enseña que Dios es el Todopoderoso, que Él cumple sus promesas. Nos enseña cómo tratar a los demás y que Él escucha las peticiones de los justos y nos resalta los peligros de vivir cerca del pecado. Pero también nos revela la gracia divina y que a pesar de todo, Él extiende su misericordia y redención. ¿Les recuerdan a alguien? Claro que sí, a nuestro amado Yeshua. Bueno, hermanas, aquí terminamos estos capítulos. Las esperamos para la próxima a la misma hora y en el mismo canal. Shalom y muchas gracias.